Amigos, estamos nuevamente con ustedes en Otra Mirada TV con su programa Mesa Política. En esta oportunidad tenemos al especialista en el tema de narcotráfico, el señor Ricardo Soberón. Ricardo, el tema que queremos tratar el día de hoy es una cuestión que tú has estudiado a fondo, la relación entre narcotráfico y política, y hacerlo de cara al actual proceso electoral, a las elecciones generales del 2016, cuya campaña ya está en curso. Quizás lo primero que sería interesante exponer a nuestra audiencia es cuál es el mapa de las relaciones entre los candidatos, quizás con énfasis en los principales candidatos y el narcotráfico. Porque mucho se usa este expediente de la acusación narcotraficante, relaciones con narcotraficantes, en fin, directas, indirectas, unos más directas que otras, etcétera, pero no se tiene un mapa claro de cuáles son estas acusaciones. Y quizás en un segundo momento ver una interpretación de esta relación más global entre narcotráfico, política y elecciones. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que sería ilustrativo empezar por el caso de Fuerza Popular, porque Fuerza Popular encarna no solamente al que está primero en lugar en las encuestas, sino que concentra todas las fragilidades y vulnerabilidades que han permitido que el narcotráfico penetre sus estructuras de diversas modalidades. Vamos a los ejemplos. El caso Calle Quirós del año 2011 demuestra el caso como un traficante incluido en el libro de grandes traficantes norteamericanos, de los Estados Unidos, entrega $40,000 a la señora Fujimori en plena campaña electoral. ¿Te refieres a la campaña del 2011? Yeah. Se habla de una devolución del dinero, cuestión que no ha sido corroborada, pero lo cierto es que el partido no tuvo los controles necesarios para impedir el ingreso de ese dinero y creo que no los ha mejorado en la actualidad. El segundo caso es el caso Barranca, que expresa cómo un candidato regional o provincial articulado a Fuerza Popular, su patrimonio es utilizado por grandes mafias mexicanas. El tercer caso es el de un accionista, el hermano de la candidata presidencial, el señor Kenji Fujimori, cuya empresa, Limasa, sus espacios aduaneros han sido frecuentemente preñados con drogas provenientes del narcotráfico. Entonces, y finalmente el caso de uno de los grandes sostenes políticos de la señora Keiko Fujimori, el señor Ramírez, acusado, investigado por lavado de activos. Fuerza Popular, como un movimiento, digamos, moderno, tiene todas las condiciones para volver a ser penetrado por el narcotráfico, porque entendemos que hoy, en el 2016, el narcotráfico en el Perú requiere de participar en política para asegurar sus actividades ilícitas. Y digo esto fundamentalmente porque el Perú es un importante proveedor de pasta al Brasil y de cocaína a Estados Unidos y Europa. Nunca ha tenido estas dos capacidades al mismo tiempo. Digamos que de haber infestado los niveles locales y regionales, se está pasando no solo a la influencia en el nivel político nacional, sino incluso al control de ciertas áreas de la política nacional. Es cierto, Nicolás, como tú bien dices, no solamente son bolsones geográficos, sino son sectores enteros, como puede ser la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, en donde tenemos los casos de corrupción con los últimos helicópteros adquiridos por el gobierno del presidente Humala. O sea, ya en el momento en que están los helicópteros, sigue esta penetración. Estas son las últimas denuncias provenientes del BRAEM y me hacen entender, además lo corroboran las opiniones de la gente del lugar, que señalan cómo el narcotráfico ha penetrado las estructuras de las Fuerzas Armadas en esa región. Tú te refieres a Keiko Fujimori, pero ¿qué hay de los otros candidatos? Digamos, siguiendo en la lista de los que aparecen en las encuestas adelante. ¿Qué tenemos con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué tenemos con César Acuña? ¿Qué tenemos con Alan García? Con Pedro Pablo Kuczynski lo que tenemos es una absoluta ignorancia en el tema. Sus mayores interlocutores en el tema son gente que ya conocemos, Rubén Vargas, Fernando Rospigliosi,
gente que responde a un enfoque fracasado, el de la reducción de la oferta, que promueve la erradicación compulsiva de Pero cultivos y más podríamos nada. decir que una forma de rechazo al narcotráfico. Sí, formalmente en un discurso tradicional podemos decir que PPK rechaza el narcotráfico. En la práctica yo sostengo que es el que lo promueve. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque el narcotráfico en el Perú se ha articulado tan bien al funcionamiento del modelo neoliberal que hoy la exportación de cocaína por container tiene un rédito fundamental para el cartel de Sinaloa, para el Chapo Guzmán. Recordemos que el cartel de Sinaloa controla a nivel global el 60% de la exportación de cocaína. Y el Chapo Guzmán y Sinaloa se aprovechan de tratados de libre de comercio, de mecanismos de comercio a gran volumen, como ocurre en Paita y el Callao. O sea, estas facilidades que ha impulsado el neoliberalismo, ¿tú crees que serían un factor importante para el aumento de la exportación de cocaína específicamente? Totalmente, porque además guarda coherencia, Nicolás, en un principio fundamental, que es el libre mercado. Y el narcotraficante allí se convierte como un seguidor más del libre mercado y lo que requiere es llenar la demanda mundial. ¿Y cómo sería la relación con Acuña? Recordemos la importancia histórica de la libertad en la formación de lo que ha sido el principal cartel peruano, el de los Sánchez Paredes. La relación entre este grupo y otros de origen liberteño y las estructuras liberteñas del APRA. Varias Estamos campañas. Hablando de 15 o 20 años atrás. Sí, época Alba Castro y antes. Todo eso parece indicar que hay registros que indican que el origen de la fortuna de los Acuña está lejos de los claustros universitarios. Pero digamos, en este caso son sospechas, no hay expedientes. No hay ninguna prueba dura que podamos poner sobre la mesa. Nicolás, lo que sí te puedo decir es que la libertad y sus autoridades judiciales han mostrado mucha facilidad para perder expedientes, requisitorios, denuncias y otros documentos y piezas judiciales. Relacionados con al narcotráfico. Lo hemos visto en la Comisión Narcopolítica, lo hemos visto en el caso del presidente regional de Amazonas. Y respecto de a esta novísima Alianza Popular y sus líderes más importantes, Alan García y Lourdes Flores. Mira, haciendo un seguimiento del comportamiento del presidente García y el narcotráfico, tenemos vinculaciones desde la época de Carlos Lambert. Vinculaciones con el Partido Aprista. Con el Partido Aprista, pero en donde la transición post Haya de la Torre, que permite que Alan García se incorpore al liderazgo aprista, pasa por la defensa que él hace en los estudios de abogado del señor César Vega, posteriormente presidente de la Corte Superior durante su gobierno, y que le ayudó a generar esa influencia que el APRA tiene, y Alan García en particular, en el Poder Judicial. Hay relación entre el hermano de Alan García. ¿Cuál es la relación entre Vega y el tema? Han sido socios de estudio de abogados, Alan García y Vega. Ya, pero ¿cuál es la relación de Vega con el problema que estamos tratando? Pues Vega es un promotor de la subordinación de la justicia en la época de Montesinos con Medrano. Vega ha participado de varios archivamientos, de varias abdicaciones de investigación a casos en donde están funcionarios del Partido Aprista peruano. Y últimamente, ¿qué de sustancia hay en esta acusación que se le hace a García sobre el tema de los narcoindultos? Digamos, ahí el tema es en que él defiende diciendo sí, los culpables que guarden cárcel. Lo que yo no entiendo es cómo él, como autor de las firmas que permiten las conmutaciones y los indultos, no ha tenido el reproche político y jurídico que corresponde al haber firmado tal cantidad de conmutaciones a casos de tráfico agravado. Eso es algo que no se puede sostener, está demasiada inflada esa cifra como para obedecer a los principios que el señor García sostiene, que son reducir el hacinamiento carcelario. Eso no es cierto. Entonces, al menos políticamente yo creo que Alianza Popular está contaminada y condenada al fracaso electoral precisamente por este caso, el de los narcoindultos.
que muestran cómo se convierte en negocio. Es el lastre mayor que tiene esa candidatura, ¿no? Que no hemos visto ni en el caso Montesinos. Montesinos regula las licencias de funcionamiento de tipos como Vaticano en el 98. García lo que hace a través de sus estructuras es tener el negocio de las conmutaciones. Te lo digo yo que he tenido un consultorio jurídico en la cárcel de Chorrillos para mujeres burrieras, casos humanitarios, y observo cómo el trámite de los expedientes es un negocio, del cual el Ministerio de Justicia en la época del señor García han hecho negocio. Y respecto de los candidatos más pequeños, ¿cómo ves la situación de ellos? ¿Hay alguno que resalte en sus relaciones con el tema del narcotráfico, de la narcopolítica? En términos penales o noticiosos creo que no, pero sí los podría caracterizar en su gran mayoría, salvo con modestia el que representa a Verónica Mendoza, que es la que más se ha pronunciado. En el resto lo que observo es una política alternativa. Por lo menos para enfrentar el problema del narcotráfico. Para focalizar el crimen organizado, por lo menos para equilibrar las cosas a nivel policial y de investigación, que es donde debemos atacar. Pero en el resto, Guzmán, Barnechea, etcétera, lo que predomina es una absoluta desinformación y una voluntad de seguir repitiendo los errores del pasado, cosa que hoy, en el 2016, es imposible de sostener. Estados Unidos no lo sostiene, Colombia no lo sostiene, México no lo sostienen. La próxima Asamblea General de Naciones Unidas de abril del 2016 también va a sostener una necesidad de cambio. Es momento que el Perú y los candidatos se pronuncien sobre la necesidad de hacer cambios sustantivos en el foco de la lucha contra el narcotráfico. Ahora bien, luego de hacer este mapa relativamente rápido, ¿qué diagnóstico global haces de la narcopolítica en el Perú? Tratando de plantearla en este proceso electoral. ¿Qué poder tiene esa relación del narcotráfico con la política? ¿Qué capacidad de éxito tiene en estas elecciones el narcotráfico? Yo creo que el Perú vuelve a ser un narcoestado. ¿Vuelve? ¿Ya ha sido? ¿No es en este momento? Ya ha sido en la época de entre el 95 y 98, solo que fue a través de su inserción en la estructura militar, político-militar del gobierno de Fujimori. Aquí la situación es mucho más grave, Nicolás. Pero, digamos, el hecho de que tú digas vuelve quiere decir que durante un periodo ha dejado de ser. Yo creo que durante la transición democrática, los 15, 18 años de transición, el narcotráfico ha ido penetrando. Pero no ha sido todavía un narcoestado. Estas elecciones, a mi juicio, como investigador, creo que son el mejor ejemplo de cómo el narcotráfico ha logrado desplazar al Estado y a sus instituciones en la gestión pública. O sea, tanto por la influencia que ya tiene, como por la influencia sobre los principales candidatos, si no te entiendo mal. Sí. Yo tengo 4 criterios por los cuales considero que asevero esto. Primero, su penetración en campañas electorales. Es un hecho. Es un hecho demostrado. Desde local hasta nacional. Todas las campañas electorales. 2, su injerencia en política cotidiana, de todos los días. 3, está haciendo fortunas el narcotráfico a través de la exportación agroindustrial y la concentración de tierras en los valles del Alto Guayaga. Y 4, la cajita de Pandora que se ha abierto con la extorsión dentro de las Fuerzas Armadas. La penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas creo que es enorme. Y el presidente Humala está ahí cayendo por omisión. Y es una cosa que se trata poco, ¿no? Muy, muy poco. Porque hay una inmensa inversión de recursos, por ejemplo, en el BRAE, para mantener un núcleo de fuerzas especiales combinadas, y sin embargo los resultados dieran la impresión que son muy pequeños, ¿no? Otárola y Humala en este sentido yo creo que son responsables de estar distrayendo a la opinión pública nacional, diciéndonos que por la erradicación de cultivos somos exitosos. Ese criterio ya nadie lo respeta ni lo considera un factor de medición, porque... ¿Cuál sería el factor más importante? Droga incautada. ¿Y ese ha bajado? Mantiene un pobre 25 toneladas métricas entre clorhidrato y pasta. ¿Y cuántas se exportan? Se exportan aproximadamente 250, 270 toneladas métricas de cocaína al año del Perú. O sea, estamos sobre el 10% de lo que... Raspando. Es bajísimo. ¿Ya?
Sin considerar, Nicolás, que los narcotraficantes cuando llegan con 1 kilo de droga al punto de llegada, lo convierten en 2 o en 3. Para cerrar, Ricardo, ¿cuál sería, crees tú, la recomendación de política central que habría que hacer para empezar a revertir la situación? Lo más inmediato es poder darle, en términos tácticos, voz y voto en el gabinete a un SAR antidrogas para que le pueda decir a los ministros en qué están fallando. Ese es un primer instrumento operativo. Pero con otra concepción. ¿Con qué concepción? Es una concepción de eficacia. Desmantelar 250 organizaciones criminales en 5 años yo creo que es posible. Y 2, de respeto a los derechos humanos. No llenar cárceles de los desechables y los vulnerables, sino atacar patrimonio y propiedades. De la mafia. Del tercer piso de la mafia, que yo le llamo. No el primer piso, no el segundo piso, sino el tercer piso, del grande. Que dirigen el negocio. Sin duda. Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Nicolás, por la invitación. Una vez más ha sido un placer conversar contigo. Amigos, han estado con Otra Mirada TV en su programa Mesa Política. Será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.